Bueno, gracias. Continuamos aquí en el programa. Estoy con Fernando Látigo. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto saludarte. Buenas tardes. Tú estás en los Estados Unidos. Buenas tardes, Delfín. Un gusto, como siempre, compartir contigo y tu excelente programa. Bien, Fernando, a ver, mira, el país está sumamente complicado. No se han hecho las exploraciones que se debió haber hecho. Nos hemos rifado el tema del gas, el tema del IDH, por supuesto, como consecuencia nos trae conflictuados a todo el país. No tenemos diésel, no tenemos cómo pagar el tema de los combustibles, en fin, se nos ha complicado todo. Ahora, en la perspectiva, en lo que viene este nuevo gobierno, ¿cómo ves tú a Chuquisaca? ¿Cómo ves Bolivia? ¿Todavía tú crees que Chuquisaca es el departamento que tiene grandes posibilidades y potencialidades con este tema de las futuras exploraciones y también perforaciones? Bueno, mira, Delfín, Bolivia en su conjunto desde 1925 ha explotado por 100 años. Este año se han cumplido 100 años de explotación petrolera con el descubrimiento del primer pozo en Bermejo X2, luego en Camatinga, en Chuquisaca, Buenavista, Monteagudo, Sanandita, Camiri, Monteagudo, etcétera. Se ha ido avanzando. 2.100 pozos se han perforado en estos 100 años, un promedio de 21 pozos por año. Lo Ya. que no ha sucedido en los últimos 20 años, que el promedio ha sido 3, 4 pozos, exagerando, por año, que ha bajado notablemente la cantidad de pozos exploratorios para reponer reservas, reponer producción y obviamente mantener la exportación que como correlato, si va de términos, recibíamos dólares, 6.200 millones de dólares al año por exportación del gas, pero a su vez en el gas que exportábamos y en los líquidos, perdón, y en el gas que consumíamos en el mercado interno, estaban disueltos más de 62.000 barriles de condensado y o petróleo, que suponía que Bolivia era autosuficiente en líquidos, que no debíamos importar absolutamente nada, y hoy ya nos encontramos con una realidad totalmente diferente. De exportadores netos nos hemos convertido en importadores netos de hidrocarburos y no Ok. está lejos el día en que empecemos a importar gas licuado de petróleo, que es propano-butano, o en unos 3 años, si no descubrimos nada, empezar a importar gas natural, que sería dramático para la escasa economía de este país. Ups, esas son malas noticias, de verdad. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Podemos hacer un diagnóstico de la actualidad? ¿Cuáles están en funcionamiento? ¿Cuáles están...? Porque había en la zona norte especialmente mucha expectativa, recordar, y hemos hablado mucho contigo, del anuncio incluso del propio presidente Luis Arce, pero en realidad ahí no pasó nada. Y creo que también alguna vez tú lo dijiste, la potencialidad no está tanto en la zona norte, sino en esta zona donde está el departamento de Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz. Bueno, en primer lugar, el potencial que puede haber o que pudiera haber, prospectable, si vale el término, esa es la palabra más correcta, donde hay posibilidades de encontrar petróleo y o gas, es en 550.000 kilómetros cuadrados del territorio boliviano, desde el altiplano, pasando por el subandino norte, la cuenca Madre de Dios, el subandino centro, el subandino sur, que es la zona más potencial de este país, el escudo brasilero, un poco hacia la llanura chacobeniana, si vale el término, que es la llanura del Chaco, donde Ya. ahí se han encontrado grandes reservorios o se ha encontrado por lo menos petróleo y o condensado los últimos 100 años. Pero de tener un área de ese tamaño a decir que todo es, obviamente, petróleo y gas, no estamos en Arabia Saudita, no hay el mar de gas ofrecido, lo que hay es una complejidad geológica donde encontrar un campo petrolero se convierte más o menos en una aventura como buscar una aguja en un pajar. Es decir, tenemos venas donde podríamos pinchar, pero hay que encontrarlas y hay que, obviamente, saber dónde se hace el esfuerzo con escasos recursos, con capacidad técnica bastante baja y con recursos que se han agotado. Entonces, ¿dónde deberíamos hacer el esfuerzo? Donde tenemos ductos, plantas, refinerías, Ya. mercados cercanos, mercados de exportación y mercado interno, y eso supone apostar por el subandino sur, es decir, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Y en ese marco podemos hacer un resumen rápido
Chuquisaca estructuralmente está más alto. En la cuenca del río Pilcomayo se va hacia la Argentina, Ya. hacia el Paraguay, la Argentina, la cuenca del Parapetí, etcétera, se va hacia la cuenca del Amazonas, y Chuquisaca, por esa lógica topográfica, si vale el término, estructuralmente está más alto que Tarija y Santa Cruz. Por lo tanto, el gas migra a las partes altas en millones de años, con las presiones tectónicas de la Tierra, etcétera, y por lo tanto hay mayor perspectiva, mayor posibilidad de encontrar hidrocarburos en Chuquisaca que en Tarija o Santa Cruz en este momento. Pero eso lo único que se puede hacer es corroborarlo con una perforación exploratoria. Obviamente sabemos que pudiera haber vestigios, indicios en superficie, se perfora, y la única manera de encontrar hidrocarburos en el mundo hasta el día de hoy es perforando, porque podemos saber que pudiera haber algo ahí abajo, pero si no hay la porosidad, la permeabilidad, digamos, el fracturamiento natural que debe existir para que pueda fluir el hidrocarburo de una manera libre y comercialmente hablando, obviamente no podemos anunciar un descubrimiento comercial, reitero, mientras no hayamos perforado, hayamos probado el pozo, hayamos comprobado que tiene una capacidad productiva que sobrepasa las inversiones, que el rédito, que los ingresos por la venta de estos hidrocarburos va a cubrir primero todo lo que se ha invertido y, por supuesto, una utilidad, ya sea para yacimientos o para las empresas transnacionales que vienen a invertir al país. En este momento, con las condiciones actuales, es imposible hablar de incentivos, etcétera, cuando tenemos un barril de petróleo que se liquida a $27 en el mercado interno, a las mal llamadas transnacionales, y cuando afuera cuesta $70 o $80 el barril. Entonces, nadie viene a invertir con un precio de $27, pero además $27 es del fin mentirosos, porque $27 a 6,96 supone que son Ah, apenas $13. Y a eso si se suma que no les estamos pagando porque no tenemos plata, no solamente que le estamos pagando la mitad, sino que no les estamos pagando porque no hay recursos para hacerlo. Entonces, con estas condiciones, con un gas de mercado interno de 65 centavos el millar de pies cúbicos, cuando afuera vale $7, llegó a 12, en algún momento hasta 15, y cuando nosotros apenas vendemos en 65 centavos en un mercado creciente interno versus un mercado decreciente externo por los volúmenes que han caído de una manera abrupta, obviamente nos encontramos con una realidad donde no hay una sola empresa, bueno, diría una a medias, que se llama YPF argentino, que está perforando Charagua por una obligación contractual, habiendo subrogado parte de su obligación a YPFB Bolivia, ¿no es cierto? Y donde hay un pozo que posiblemente va a fracasar en los próximos días, y ese sería el único y el último pozo que una transnacional esté perforando en Bolivia, porque todo lo demás es yacimientos con la escasa plata que le sacan al Banco Central, que al final salen de los ahorros de las AFPs o de la gestora, donde todos los jubilados, yo me incluyo, estamos sacando plata de nuestro bolsillo para subvencionar un subsidio salvaje que obviamente, entre comillas, está haciendo exploración, pero sin ningún norte, sin ninguna posibilidad digamos, de retribución, de devolución de esos recursos, ya sea a la gestora, al Banco Central o a los propios jubilados con un poder adquisitivo recuperado del salario o de la jubilación de todos nosotros. Entonces, lo real y lo concreto es que Bolivia tenía 5 megacampos. Los 5 megacampos más importantes, recordemos que en la década del 80, aproximadamente el año 86, en el gobierno de Víctor Paz, se descubrió el primer campo profundo de gas, el X44 en Bermejo. Curiosamente, después de 80 años de descubrir el primer pozo en Bermejo, en Bolivia, a 500 metros de profundidad, se descubre uno a 4.000 y pico metros de profundidad, que ya es gas. Es el Huamampampa famoso, la estructura un Huamampampa. Luego pampa. viene San Alberto, luego viene Sábalo, luego viene Margarita Huacaya, luego viene Incahuasi, Eitao. Entonces, lo real y lo concreto es que estos campos que han sido descubiertos en pasadas décadas ya están en franca declinación, se están agotando. Yo puedo dar un resumen rápido, decir, Margarita producía 17 millones de metros cúbicos de gas por día y hoy día está produciendo 8, ¿no? Que es el campo Claro. más nuevo, si vale el término, y más grande de Bolivia,
Lo mismo con Sábalo. Sábalo producía 19 millones de metros cúbicos y hoy ya está produciendo 6, ¿no es cierto? Y nos vamos a un campo más antiguo que es San Alberto, el famoso X9 que descubrió, entre comillas, un campo el año 89-90. En realidad se empezó a perforar el 88 con el gobierno de Víctor Paz también y se acabó de perforar en el gobierno de Jaime Paz el año 90. Entonces, ese campo, que fue uno de los más importantes, San Alberto, producía 13 millones de metros cúbicos, hoy día produce 1.2. O sea, prácticamente a punto de desaparecer. Y a eso hay que sumarle el campo último que se descubrió aquí en Incahuasi, el 2004-2005, que es un campo, el más nuevo, si va del término, que está produciendo alrededor de 6 millones de metros cúbicos cuando su producción máxima alcanzó el 2015-2016, alcanzó los 11 a 12 millones de metros cúbicos de gas por día. En resumen, de producir 62 millones de metros cúbicos en el 2015, hoy día estamos produciendo apenas 24. Y de esos 24, 10 escasamente se van al mercado externo, que es solamente Brasil, porque Argentina se ha perdido, y lo demás, el 14 o más, creciendo todos los días, es el mercado interno a precio de gallina muerta, estafando regalías, estafando IDH a municipios, universidades y gobernaciones. Por eso que todas las instituciones estas estatales prácticamente están en quiebra, porque no hay recursos suficientes al margen del precio que ha caído, porque obviamente el mercado interno es un precio menor. A eso hay que sumarle el precio, digamos, el volumen que ha caído respecto a la producción original. Y finalmente también decir que el gas, en la medida que se explota, cada día es más pobre. Es decir, el líquido disuelto en el gas cuando se inicia la producción de Margarita Huacaya era 54 barriles de líquidos disueltos en 1 millón de pies cúbicos de gas producido. 54. Es decir, si producíamos 1.000 millones de pies cúbicos de gas, teníamos 54.000 barriles de petróleo para evitar la importación de diésel y gasolina. Hoy día ese promedio en muchos casos ha bajado a 22 barriles, porque obviamente el gas es más pobre. Ya hemos estado extrayendo y extrayendo y extrayendo y cada día lo que sacamos es un gas más pobre, que tiene menos líquidos disueltos, que tiene menos gas licuado, que tiene menos diésel, menos gasolina, menos queroseno, menos jet fuel, etcétera. Entonces, lo real y lo concreto es que hoy día la producción ha caído a menos, prácticamente casi a un tercio, pero los ingresos han caído a un sexto, porque los ingresos han caído en función a precio y a caída la producción de líquidos, que ha sido dramática. Entonces, la única manera de salir de esto es cambiar las reglas, hacer atractivo al sector, hacer que las empresas vuelvan a invertir en Bolivia, vuelvan a confiar en Bolivia, y eso es con reglas claras, con seguridad jurídica, con arbitrajes internacionales. No está bien que los autoprorrogados decidan si es bueno o mala, si ha sido buena o mala la inversión de una empresa transnacional. No puede haber gente que no entienda del negocio, que no sepa absolutamente nada y simplemente a nivel político diga o falle en contra de una transnacional, que al final ganan todos los juicios, porque al final si nosotros vemos, ¿no es cierto?, la famosa fiscalía que se partió en dos, se fue al Alto de la Paz, la famosa procuraduría, nos quitaron también esos los chuquisaqueños. Esa procuraduría, que yo sepa, no ha ganado un solo juicio, ha pagado a todas mal llamadas transnacionales, vendepatrias y lo que se llame, les han pagado ingentes cantidades de recursos por arbitrajes internacionales. Entonces, lo real y lo concreto es que si Bolivia quiere salir de esto, tiene que haber un sinceramiento de precios, tiene que haber un sinceramiento digamos, de coparticipación de yacimientos o las empresas con precios reales. No vamos a decir $70 el barril, pero por lo menos 62 menos un descuento de 5 por el transporte, porque una empresa si produce acá tendría que para vender sacar afuera y pagar $5 del transporte. Entonces, sería bueno pagar por lo menos unos $58 el barril, a dejar de importar en $150 el barril de diésel y gasolina que Claro. hoy día importamos. Entonces, Sí, ¿qué es sentido común simplemente, sí. querido Delfín? Comprar en 150, seguir comprando en 150 con dólares que no existen, o empezar a pagar una cosa más racional, tanto a yacimientos, que es el único que explora hoy día, o a las propias empresas,
si hacen inversiones adicionales y ampliar sus contratos, yo diría rápidamente qué se podría hacer para salvar la crisis. En este momento, de una manera, digamos, rápida, deberíamos ampliar los contratos de Repsol, de Petrobras y de Total, por lo menos con unos 10 años más. ¿Para qué? Para que esas empresas inviertan y no crean que en 3 años invirtiendo se les va a quitar todo y se van a ir. ¿Quién va a invertir 500 millones de dólares en pozos o en plantas o 1.000 millones de dólares si saben que se van a ir en 3 años? Entonces, solamente lo único que están haciendo es ordeñar la vaca, exprimir lo último que queda, tratar de sacar lo más rápido posible sus recursos e irse del país porque no hay condiciones apropiadas. No es un buen negocio, si vale el término, lo que está aconteciendo en Bolivia. Entonces, yo creo que si se amplían esos contratos, podríamos tener los 3 o 4 pozos que la DEGOI les ha sugerido hacer en Huacaya Margarita y en 6 meses estar produciendo ya, digamos, unos 10 millones de metros cúbicos más, estar produciendo unos 20.000 barriles de líquidos, por lo menos para paliar la crítica situación, y obviamente ya hacer una exploración en serio con una ley, una nueva ley de hidrocarburos que permita avanzar en esta recuperación de reservas primero y de, obviamente, producción para evitar esta expoliación de recursos a través de la importación de diésel y gasolina. Muy bien, Fernando, tú de verdad que lo has graficado muy bien, todos los errores que se han hecho, las cosas que debemos hacer ahora. Ahora viene la pregunta, ¿tú crees que este gobierno o el próximo tiene que tomar ya estas acciones? Porque, a ver, el día de hoy se ha conocido, por ejemplo, que dentro de la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de aprobar los créditos y no sé qué, está también el de poder generar una ley que sea mucho más favorable para el tema de la inversión extranjera en el tema hidrocarburífero, por lo menos creo que así está enfocada la ley. Pero sí se necesita una nueva ley que seguramente el nuevo gobierno, no sé si será este, por eso te digo la pregunta ¿es tan importante y urgente hacer esto o todavía se puede esperar hasta diciembre, enero del próximo año? Bueno, no se debía esperar en absoluto, pero lamentablemente la política es así. Hay que entender, estamos en campaña electoral, segunda Mm, vuelta, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere llevar agua a su molino, pero lo real y lo concreto, esa ley yo la conozco, es una propuesta interesante, ¿ya? pero no es No es la estructural, solución. no es la solución. ¿Por Ya, qué? de acuerdo. Porque si bien hay incentivos interesantes para las empresas quieren proyectos de más largo plazo. Y Ya, sucede que el 100% del PIB de cero es cero. Si claro. nosotros ponemos incentivos de tanto por ciento a las empresas, pero seguimos con precios de 65 centavos el millar, o Mm, sea, el 100%, aunque les demos el 100%, no es atractivo. ya. Entonces, el tema es estructural. Yo creo que más allá de las buenas intenciones del gobierno que está saliendo y de la gente que va a entrar, no sabemos quién va a entrar, ¿no es cierto? Tiene que haber una propuesta nacional, una propuesta estructural, una propuesta que, digamos, de nuevo recupere la confianza en inversiones en el país, y eso simplemente se hace con sentido común. Es decir, no se puede pretender que alguien venga a invertir con un barril a $13, de los cuales solamente se van a llevar, digamos, $2, cuando el precio digamos, de En producción 70 es, ya. no, el precio de producción es por lo menos $5 o $10. Entonces nadie va a venir a perder. Entonces Mm, creo que el tema central pasa por, obviamente, un cambio estructural en la ley de hidrocarburos, con sinceramiento de precios. Será gradualmente la eliminación del subsidio del diésel y la gasolina, pero lo que sí no va a esperar es el pago a las transnacionales o al propio yacimientos, que en realidad es el único que está explorando en este momento. Recordemos los pozos que se están haciendo en Bolivia hoy día. Tengo el resumen para el día de hoy. Bermejo está a punto de concluir. Yo no sé si va a fracasar, pero es muy pequeño lo que se va a encontrar si es que hay algo positivo ahí. Luego viene Charagua, que también está a punto de fracasar en Santa Cruz, con YPF argentino y YPF de Bolivia. Tenemos los pozos más grandes en Chuquisaca, que son Yapucaite, que acaba de ser abandonado temporalmente a Iñao. 5.300 metros de profundidad. Tenemos Iñao, que la buena Ujú. noticia para el día de hoy es que han logrado vencer los obstáculos técnicos. Había una presión enorme en el reservorio, 18.000 libras, cuando normalmente los campos tienen 10.000, 9.000, los más grandes,
Este pozo Iñao está en perforación a 3.923 metros de profundidad para el día de hoy. Ya ha logrado vencer los obstáculos con un lodo más pesado, con una densificación del lodo para evitar un riesgo de siniestro o de explosión. Y se está ya logrando bajar la tubería para entubar el pozo, para, digamos, aislar el pozo de cualquier siniestro y continuar la perforación, ojalá, hacia el objetivo que es Huamampampa, Ica y Santa Rosa los próximos 2 o 3 meses. Esperemos que este sea la salvadora, como dicen, Ujú. Patiño encontró la salvadora en la mina Guanuni, encontró la salvadora que fue la beta más grande que hizo de Patiño uno de los millonarios más grandes del mundo, y ojalá que en este pozo, que es un pozo que vale casi 80 millones de dólares, recordemos que el otro que ha fracasado temporalmente, su presupuesto es 89.5 millones de dólares, de los cuales se han gastado 67 y hasta este momento en Yapucay. En Iñao estamos a más de la mitad de la perforación, tenemos un presupuesto de 79 millones de dólares, esperemos que se concluya satisfactoriamente con un descubrimiento y se pueda hacer algo positivo trayendo ya el gas hacia Chuquisaca del gasoducto. Cerrillo está muy cerquita, está a escasos 18 kilómetros de Iñao, ¿no? Entonces tendremos el gasoducto ya listo para traer el gas a Sucre, Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz, ¿no es cierto? Porque tenemos el gasoducto que va al altiplano también, vía Cochabamba, y tenemos obviamente la posibilidad también de un ramal, en vez de recibir el gas de Taquipirenda, sacar el gas de Cerrillos y llevarlo a Santa Cruz y a la exportación hacia el Brasil. Entonces creo que esa es una buena opción, es la mejor posibilidad que tiene Bolivia de recuperar reservas, ojalá se descubra algo. Estamos esperando, los últimos casi 20 pozos han fracasado, los pueden enumerar, 2 Tuichis, 2 Tacuarales, un Liquimuni en La Paz, un San Miguel en Cochabamba, Ñancahuazú, Cipotindi, Itacaraí, Vuelta Grande Profundo, Jaguar en Tarija, Boyuy en Tarija, Astillero en Tarija. Estamos hablando de... Y Mayaya, porque no Claro, olvidemos Mayaya. el Mayaya norte de La dijeron Paz. el descubrimiento, uno de los descubrimientos más grandes del mundo, los 10 más grandes del mundo, pero yo creo que es la propaganda más grande del mundo la que se ha hecho ahí, porque lo único que ha logrado Mayaya en su Agua. objetivo original, que era la formación Tomachi, es agua, ¿no es cierto? Ya después se ha hecho pruebas DST arriba, 4.700 y 4.200 metros, formación Copacabana y Copacabana medio, y ahí se ha encontrado algo de gas. Se ha hecho una prueba DST corta de 4.2 millones de metros de pies cúbicos de gas, 39 barriles de líquidos, es nada, es decir, un gas extremadamente seco, con 10 barriles de dilución de petróleo en el gas por millón de pies cúbicos de gas producido, cuando en Margarita teníamos 54 de promedio y aquí solamente 10, y esos 10 significan apenas 39 barriles de líquidos, es decir, tenemos que juntar unos 5 o 6 días para llenar una cisterna de gas. Es nada. Entonces, claro, entonces ahora lo que se está haciendo se ha vuelto con un equipo mucho más pequeño para hacer solamente ya una prueba extendida, se llama así, de 2 o 3 meses, para ver si el campo es comercial. ¿Qué quieren decir si es comercial o no? Primero, la ley dice que hay que declarar comercial un campo para hablar de descubrimiento. Eso no se ha hecho en Mayaya hasta el día de hoy. Se hará en estos 2 meses esta prueba, se subirá un poco la producción que se tenía inicialmente en el DST. Ojalá sea así, me alegraría profundamente, pero así todo yo creo que no cierra el negocio para hacer un ducto desde Mayaya o para hacer un oleoducto desde Mayaya hasta Cochabamba por 39 barriles de líquidos. Entonces, la realidad nos muestra de que podría haber gas y petróleo en el norte, pero Bolivia, con la escasa cantidad de recursos que tiene, con la fragilidad económica, la fragilidad técnica, no tiene una espalda financiera ni técnica para encarar estos proyectos de largo aliento y de alto riesgo. Por lo tanto, la única forma es apostar al subandino sur en este momento para recuperar rápidamente reservas y producción y apostar a las empresas con ampliación de contratos inicialmente de una manera rápida y con una nueva ley de hidrocarburos que dé un horizonte de 30 o 40 años para que la seguridad jurídica esté garantizada en Bolivia. Bien. A ver, La Salvadora sería Iñau y está en el departamento de Chuquisaca, por lo tanto son buenas noticias para Bolivia y también y de manera fundamental para el departamento de Chuquisaca. Eso es un elemento central de tu exposición. Por otro lado,
Yabucaiti seguramente se va a volver a retomar este tema y habrán hay muchos otros pozos, no sé, en espera. Inga creo que ya está en el tema de hacer la explanada, no sé qué. Entonces creo que en el departamento de Chuquisaca sí hay una muy buena posibilidad y potencialidad de recursos. Tú has numerado, me gustaría este dato antes, Fernando, de continuar. Tú has dicho que hay como 19, 20 pozos que se ha perforado y no se ha sacado nada. ¿Cuánto se ha invertido en eso? O sea, quiero decir, ¿cuánto hemos invertido para sacar nada de momento? O sea, como país, ¿cuánto fue? Más de mil millones de ¿Tienes, dólares. tienes ese dato? Sí, sí, sí. Cada pozo, como te digo, vale entre 50, 70, 80 millones de dólares y por lo menos, si hacemos un promedio de los pozos más pequeños y los más grandes, 50 millones de dólares por pozo, 20 Estamos, pozos que han fracasado, estamos hablando de 1.000 millones de dólares que se han ido al tacho, aunque también hay que ser sinceros, Delfín, el perforar no es una pérdida a fondo perdido, si vale el término. ¿ya? El perforar es recabar información geológica valiosa para no equivocarse en el futuro. Es decir, en Iñao, por ejemplo, tenemos grandes perspectivas. En Yapucaiti hay tres opciones para volver al pozo. Que no había plata y por eso han parado la perforación para continuarla, porque necesitamos bastantes millones de dólares para concluir una perforación a 6.285. Recordemos que hemos parado a 5.300, ¿no es cierto? La otra opción es que se puede hacer un sidetrack, ¿no es cierto? Un sidetrack, esta es la formación. Estábamos perforando por el lateral de la montaña y ¿Ya? íbamos a llegar hasta el otro lado de la tierra y no íbamos a encontrar nunca nada. Pero había detección de gas, entonces lo que hace falta tal vez es hacer un sidetrack para entrar a la culminación de la estructura y poder pinchar en la parte donde está el gas y no donde está el agua acá abajo, que es Mm, lo que un mm. poco ha pasado aparentemente. Y la otra es abandono definitivo, porque obviamente la estructura no tiene cierre, no tiene presión, no tiene porosidad, no tiene, digamos, fracturamiento natural, que es lo que ocasiona la fluencia o, digamos, el fluir el gas y el petróleo del pozo petrolero.